I want to break free. I want to break free. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema muy interesante, bueno, como todos, pero en este caso lo elegimos porque, bueno, ambas estamos pasando por procesos distintos y entre todo lo que vamos viendo y estudiando nos damos cuenta que también hay cosas que se parecen mucho, pero bueno, en este caso Jessie nos va a hablar muchísimo de este tema. Vamos a hablar del apego y en especial de lo que es el apego ansioso, ¿no? Siempre digo lo mismo, no es una cuestión de etiquetar a nadie, sino de dar herramientas para que las personas puedan conocerse un poco más, ¿no? Y por lo que estuve yo leyendo un poco en cuanto a lo del apego, voy a leerlo para que no sea algo que me inventé, que el apego es el vínculo afectivo que desarrollamos de nuestros padres o cuidadores, en general nuestros cuidadores primarios, y luego puede ser con nuestras parejas o contacto. Y determina la conducta y la forma en la que afrontamos problemas, dificultades o en la forma en la que nos relacionamos. Sí, sí. Me gustaría que me cuentes tu concepto de lo que es un apego ansioso. Ok. Bueno, primero contarles por qué estamos decidiendo hablar de este tema. Bueno, básicamente yo estoy justamente trabajando un apego ansioso. Aclarar que todos tenemos apegos, todos, o sea, básicamente todo ser humano tiene un apego. Necesita crear un apego porque es como ese mecanismo en que yo me vinculo de manera profunda con otro, porque es que si no tengo un apego, yo directamente voy por la vida como creando vínculos muy superficiales, por así decirlo. Entonces, aclarar esto, todos tenemos un estilo de apego. ¿Qué hay de diferente? Bueno, que hay estilos de apego sanos y inseguros o insanos. Entonces, el estilo de apego sano, pues bueno, es el que al que todos deberíamos de tratar de llegar. Apuntar. Pero, claro, pero están los estilos de apegos insanos o inseguros, que están el ansioso ambivalente, que es del que vamos a hablar hoy. Está el evitativo, que a grandes rasgos el evitativo es súper independiente, evita justamente las conexiones muy emocionales, muy profundas, porque siente que eso le va a hacer mal. Y está el apego, ay, se me olvidó el otro. Bueno, hay otro que es como las El dos desorganizado. partes. Ahí está, me encanta que estás. El desorganizado básicamente es una mezcla entre los dos. Yo estaba escuchando la canción esa de Un peluche de osito de Taiwán y se me vino a la cabeza, esto es un apego así, porque, o sea, la persona dice, la canción dice algo como te quiero a mi lado, estamos todo bien, y de repente me empiezo a asfixiar y necesito que te vayas, aléjate, la persona se aleja, no, ahora quiero que vengas, ven. Bueno, básicamente ese es el desorganizado, tiene las dos. Entonces ese tipo de persona que un día te quiere o un ratito te quiere y al otro ya quiere que te vayas porque, ay, me estás agobiando. Pero bueno, un poco de lo que había leído de ese tipo, bueno, no, como para reforzar esa parte, había leído que se originaba mucho de vínculos violentos, o sea que las personas desarrollan abusivos. este tipo a veces, sí, o abusivos, digamos. Más que violentos, abusivos, porque sí. Pero bueno, ese es otro, no lo vamos a tocar hoy, no profundicemos ahí, pero básicamente es como para que sepan a grandes rasgos qué es. Pero el apego ansioso básicamente es ese tipo de persona que, como lo dice la palabra, vive en ansiedad continua. O sea, básicamente es una bola de miedo y ansiedad, literalmente. Y parece muy loco, pero
es el tipo de persona que no logró crear vínculos, o sea, desde la infancia, vos lo dijiste, los apegos se crean justamente en la infancia mayormente, se van reforzando, sí se pueden ir reforzando a la edad adulta, pero básicamente se crean en la infancia y un apego ansioso se crea porque hay un vínculo con esa persona de nuestro afecto que es muy ambivalente, o sea, puede que hoy te dé amor y luego te lo quite, hoy está, mañana no está, y no necesariamente lo hacen a propósito, vamos a recalcar eso, pero sí sucede. Entonces, o por ejemplo, es el papá y la mamá que trabajan mucho, entonces el niño dice se fue y no sé cuándo se va, o lo dejaron con los abuelos, con los tíos para que los cuidaran mientras papá y mamá trabajan, y bueno, como el niño no entiende esa parte de que es básico que papá y mamá trabajen para poderme sostener, él lo ve como una falta de amor, como que hay abandono. Un abandono. Entonces, sí. Entonces son vínculos muy impredecibles. Básicamente no hay control de nada, no hay seguridad de nada, son impredecibles. Hoy tengo amor, mañana no lo tengo y se va creando este tipo de apego. Este programa va a ser en realidad más enfocado justamente en esto, entonces yo voy a empezar a hacer una especie de preguntas que obviamente se van a ir o alargando, o sea, acá como que hay una cierta cantidad de preguntas que hice, pero bueno, esto va a variar porque obviamente van a ir surgiendo tal vez cosas que quiera Jessy agregar, ¿no? Una de las preguntas que yo, entre conociéndote y en lo que leía, me surgió fue, ¿cuándo percibiste cómo se manifestaba tu apego? Bueno, básicamente yo me di cuenta ya de grande, después de haber tenido varias relaciones donde yo siempre daba de más, donde rogaba, era como ese tipo de romances novelescos donde la mujer es abnegada, la mujer da siempre de más, ruega, y esto, estoy hablando ahora de mujeres porque bueno, es lo que me cayó a mí, pero esto le pasa a hombres y le pasa a hombres mujeres, también. O sea, a esto todo el no mundo. distingue género. Ni edades Exacto, tampoco. Los apegos no distinguen, exacto. Entonces, que tengan en cuenta que si bien yo estoy diciendo ahora mujer, esto es para todo tipo de género, no hay una correlación. Pero era ese tipo de relaciones donde uno siempre da de más, se sobreexige, donde uno ruega, insiste, y por más que la persona a veces sea una mierda con uno quiere sostener esa La relación. idealiza. Sí. La idealiza. Totalmente, totalmente. Y es bastante cruel porque uno, del otro lado uno que escucha, pero déjalo, pero ¿por qué seguís ahí? Pero mira que vos sos valiosa, pero es que no ves tu valor y uno, o sea, es como que uno no logra eso tampoco está que el otro bloqueado. entienda que claro, y no es algo que yo maneje, es algo que sucede, simplemente sucede y no puedo ni controlarlo. Yo tuve muchísimas relaciones así, de hecho yo me acuerdo que yo tuve muchas relaciones donde las personas me usaban solo para el sexo y como yo quería amor y yo quería de alguna manera retener a esas personas a mi lado, yo tenía inclusive relaciones sexuales sin quererlas a veces, porque yo quería retener a esas personas. O tenía relaciones donde me engañaban, por ejemplo, y como yo quería retener a esa persona, ni siquiera era la persona la que intentaba como arreglar el vínculo, repararlo, sino que era yo la que lo buscaba, le decía, mira, podemos hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Yo creo en ti, yo te voy a acompañar. O sea, ese tipo de cosas, de sacrificarse todo el tiempo, de estar dando siempre de más y sobreexigirse. Y por ejemplo, y bueno, ¿no te pasaba de que, por ejemplo, tal vez la persona ni siquiera se disculpaba de hacer cosas y vos seguías como justificando? Nada, por eso digo, o sea, siempre era buscando yo reparar, independientemente de que el otro hiciera o no, era yo la que reparaba. Y bueno, estos vínculos, este tipo de vínculos, yo me acuerdo que los tuve hasta hace unos
cuatro o 5 años atrás, donde tuve la última relación, que fue una relación muy turbia de 7 años, de ires y venires, de engaños, de mentiras, de un montón de cosas. Y ahí empecé a hacer el clic. Ahí empecé a decir, che, hay algo en mí que no está bien, porque ¿qué está Claro, pasando? ¿por qué la misma piedra siempre? Directamente, claro, siempre el mismo tipo de relación, siempre olvidándome de mí, perdiéndome en el otro. Y bueno, ahí empecé a hacer el clic. Básicamente, o sea, yo tengo 35 años, a los 30, 29 años. Antes de eso Bien. era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bien. Otra, ¿qué sentiste, no? Cuando notaste que tu forma de apego era el apego ansioso. Es como cuando uno se entera de un Dolió. diagnóstico. A eso, a ese Sí, momento me sí, voy. sí. Dolió mucho. La verdad que duele mucho porque, sobre todo, bueno, o sea, es como dolor, pero a la vez un poco de, Alivio. porque es darme cuenta, sí, porque es darme cuenta, bueno, sí, estoy mal, pero hay cura. O sea, haciéndolo como referencia a lo que vos decís de cuando te dan un diagnóstico, es justamente esto de decir, che, hay cura, hay salida, no tengo Sí, que sí, seguir sí. repitiendo esto, pero bueno, como Y toda depende de mí. enfermedad, sí, depende de mí. Pero como toda enfermedad crónica, cuesta un montón, no es tan fácil, entonces también eso me dolió de decir, ¿por qué yo terminé en esto? ¿Por qué voy a tener que empezar yo este proceso? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, es toda esta lucha Sí, también de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? me imagino la bronca, porque creo que cuando te pasa, cuando así como para relacionarlo un poco más con las que dos saben, con lo que las dos sabemos, el tema del diagnóstico, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico que no te gusta, pasas por esos procesos, ¿no? De la negación, de la bronca, de por qué te pasa a vos, de la víctima. Entonces creo que igual debe pasar acá. Porque esto, ¿no? Que decimos, por más que ahora vos decís, bueno, listo, qué alivio, el otro también se manifiesta porque son emociones. Sí, es como un duelo, básicamente es Sí, como un duelo tal también. cual. Un duelo de la Jessie anterior que ahora quiere empezar a ser otra Jessie. Ujú. Sí, sí. ¿Cómo se va relacionando todo? Wow. ¿Qué característica fue la que primero te costó afrontar o la que más te costó afrontar? Ay, la de... No, es que todas, yo creo que todas han dolido mucho, pero si vos me preguntas cuál en específico y tendría que categorizarlas, creo que una de las que más me costó fue el aprender a tener mi espacio, porque justamente una de las cosas del apego ansioso es querer estar todo el tiempo con el otro. Con otra persona. O sea, una de las cosas que me da seguridad es justamente que el otro esté siempre a mi lado, juntito, pegadito, porque si él se aleja de más, entonces yo ya empiezo con todos mis miedos y mi ansiedad a activarse. Claro. Entonces creo que Perdés tu lo seguridad. primero, eso, empezar a tener mi espacio personal, para mí fue una de las que más me pegó. Sí. De hacer cosas sola, por ejemplo. Sola, o sea, directa, o así no hiciera cosas, aprender a estar en mi espacio sola, sin el otro, y no entrar en colapso y no tener que llamarlo y decirle dónde estás, por qué no estás, me amas, no me amas, todavía está. Eso, el solo hecho de eso. Importante para recalcar aquí, abro paréntesis, más allá que lo dijimos al principio, creo que, a ver, los tipos de apegos se desarrollan no solamente con parejas, ¿no? O sea, se desarrollan con todas las relaciones.
si bien Jessie se está refiriendo ahora a sus experiencias en cuanto a parejas, no quiere decir que solamente se manifieste en relaciones de pareja. Se No, manifiesta con relaciones familiares, se manifiesta con relaciones de amigos, o sea, amigos. Ujú. Incluso con lo eh, laboral también se puede llegar a manifestar. tal Sí, cual. sí. Pasa que, o sea, como que se da mucho en las parejas. ¿Por qué? Porque es como uno de los vínculos de adulto Tal que cual que, más conexión crea. Por ejemplo, si hay una persona que no tiene pareja, pero tiene muchos amigos, se le va a manifestar más en las amistades, obviamente. claro. O, por ejemplo, se puede dar también incluso con hijos con mamás o con hijos con papás o viceversa, o sea, sí. Sí, Pero sí. bueno, sí, básicamente cuando uno está de adulto es como que lo que más se da es la relación de pareja, entonces por eso es como que ese Como vínculo lo más más evidente. significativo. Ujú, Yo sí, porque sí. ahora estudiándolo un poco más, eh, Ujú, veo que también conozco personas que tienen el apego, pero manifestado en amigos, y lo empezás a ujú. identificar, ¿verdad? Y vos decís, Sí, guau, sí. te vas dando cuenta. Entonces, bueno, lo bueno también es saber, creo que saber del otro también te ayuda a ayudarle y a ayudarse, porque más allá Ujú, que las relaciones sean de pareja o de cualquier otro tipo de relación, este, sí. en general cuando hay pareja las dos personas se comprometen a como a ayudarse, ¿no? Pero cuando son con amigos también vos tenés que entender tal vez a tu amigo en qué le está pasando, y creo Mm, que eso también ayuda a entenderse mejor, a llevarlo mejor. Y si obviamente esta persona está ujú. queriendo avanzar, también a darle una mano, ¿no? A Sí, saber cómo sí. comunicarnos. Eh, ¿Cómo influyó esto en tus relaciones? Bueno, ya es algo más o menos que hablamos. Eh, Eh, no ¿Crees sé, que o sea, influencia en apego se... realidad. Sí, Sí, perdón. Ah, sí, estaba sí, dale, por sí. pasar a la otra porque más o menos ya hablamos de esto hace ratito. Ah, bueno, pasa que, o sea, yo Pero sí quisiera recalcar en esto que sí, sucede lo siguiente, cuando uno tiene este tipo de apego, lamentablemente uno tiende a atraer el mismo tipo de vínculo, porque a veces decimos, quizás, no sé, yo vengo trabajando esto, ¿por qué vuelve y se me repite? Pero creo que a veces, y eso lo hemos hablado mucho nosotras en cada uno de los programas, que la vida a nosotros también nos presenta la oportunidad, cuando queremos sanar, nos presenta la oportunidad justamente de sanar y nos da como esas herramientas y nos da tal las cual. situaciones para sanar. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, yo ahora estoy en una relación muy linda donde estamos construyendo diferente, pero con esa misma persona yo viví una etapa diferente hace un año atrás, donde yo ya había trabajado, hacía 2 años y medio venía trabajando mi apego ansioso y dije, Igual ay, vos. ya estoy bien, está todo bien. De repente empiezo con esta persona y se me empiezan a activar de vuelta los mismos miedos, la misma ansiedad. Y yo dije, pero ¿qué pasó si yo pensé que ya lo había trabajado? Resulta ser que sí, ya lo había trabajado y era muy diferente a la Jessica anterior, pero todavía habían cositas que tenía que seguir en la práctica trabajando. Entonces, entender eso, que no es que hayamos vuelto a retroceder, no es que no haya servido de nada el trabajo, Tal sino cual. que es como que la vida dándonos la oportunidad de seguir trabajando, de seguir mejorando las cositas que de pronto hay que ir puliendo, cositas que no podemos llegar a notar a veces cuando estamos solos o cuando estamos en un tipo de relación diferente. Así que o sea, eso, como para tener en cuenta esa parte. Muy bien. Me hizo dar gracia el cositas. Y no sé, sí, es que pasan cositas. Sí. Em, ¿Crees que este tipo de apego solamente lo relacionaste con parejas o también influyó en otras relaciones, en otros vínculos? No, me pasó contigo inclusive. Yo creo que al principio de nuestro vínculo estaba todo perfecto porque estabas acá, creo que compartíamos, yo creo que si 24/7 podíamos, Más o veinticuatro menos. siete hubiéramos podido.
Sí, sí. entonces como que el vínculo en un inicio para mí fue como, qué Bien, emoción, está conmigo, está para mí todo el tiempo, estamos juntas, 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 juntas. De repente cuando tú ya te fuiste, me acuerdo que empezaron ciertos conflictos hasta que empezamos justamente a como a hablar. conversarlo, sí. Pero sí, o sea, éramos amigas y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Claro. Pero sí, también me pasó contigo, me ha pasado con mi mamá, me pasó muchas veces mucho tiempo hasta que yo también logré como diferenciar ese vínculo, pero yo muchos años viví en un vínculo de apego ansioso con mi mamá donde yo era súper dependiente, donde quería todo el tiempo llamar su atención, que ella estuviera para mí, dar lo mejor de mí, para que ella me ame, para que me elija, bueno, hasta que empecé a entender ciertas cosas y ya fui, pero sí, creo que lo he hecho en casi que todos los vínculos, excepto el Bien. laboral, pero por lo demás creo que Por sí. suerte, imagínate que estar con Ay, Diana, por favor, independiente de Diana. Espera, que Diana nos perdón, perdone. no tendría que haber Sí, dicho sí. nombres, perdón. Em, un saludo. Em, a ver, a ver, a ver. ¿Hay alguna situación que recuerde en la que tu reacción haya sido como desmesurada, que ahora, bueno, cuando uno recuerda a veces como decir, bueno, no puedo creer que hice esto, ¿no? Uy, hay muchas, hay Pero muchas. Yo como, creo que si me pongo a recapitularlas, no sé, por ejemplo, me pasaba eh, una persona que ni siquiera me gustaba tanto, de verdad que ni siquiera me gustaba sí, tanto, pero cuando esta persona terminó el vínculo, porque en realidad yo, o sea, no me interesaba tanto la persona, no la quería tanto, pero cuando ya me abandona, entonces ahí ya cambia, porque mi apego ansioso se activa. Bueno, esta persona me termina y me acuerdo que estaba ya por irse de la casa, porque él justo había ido a mi casa, y me acuerdo que saqué la llave de la puerta, la escondí, eh, y bueno, esto ahora que yo lo digo es vergonzoso, pero yo creo que a cualquiera que sufra este apego ansioso le ha pasado. Me acuerdo que me le tiré a los pies a la persona, la agarraba de los pies y le lloraba y le suplicaba que no se fuera. Eh, Eso, por ejemplo, una. Y otra que me acuerdo mucho también, estando de novia, se me había activado el apego ansioso también. Y el apego ansioso también una de las características que tiene es que es no solo posesivo, sino que es celoso. Celoso sin sentido, o sin sea, sentido. Es que inventa busca excusas películas, para... Exacto. inventa películas literalmente. Y me acuerdo que mi pareja se había ido a un asado con unos amigos y él me había dicho, me voy a ir con unos amigos. Eh, Estábamos un poquito mal porque habíamos tenido un conflicto y me acuerdo que yo lo llamé y me contestó rápido. Y al contestar rápido, pues automáticamente yo ya estaba ansiosa, eso termina de agotar mi ansiedad, me pongo como Claro. loca. Y me acuerdo que yo creo que en esa noche le hice tranquilamente 30 llamadas, que para alguien es más coherente. Sí, sí, sí. No, o sea, yo ahora lo pienso y yo digo, miércoles, Sí, de verdad sí. estará yo. Y sí, sí, era yo. Y era yo en mi modo más ansioso, activado. Bueno, esas dos cosas, o sea, he hecho un montón de cosas cuando se Sí, 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 activa mi pero es ansiedad, como... pero creo que esas dos me han marcado bastante. Es como cuando uno recapitula, pero por ejemplo ahora vos decís, bueno, más allá de estarlo trabajando, es como que verlo desde afuera Mm, me parece que pasa, ¿verdad? O sea, ver como la película, ¿no? Cómo pasó la película mm, y, sí. y estar como más atenta a no llegar a esos puntos. Ujú. Sí, sí, totalmente. Em, ¿Sabes puntualmente qué es lo que generó ese tipo de apego en vos?
Sí, de hecho lo venimos trabajando en terapia con mi psicólogo. Justamente en mi infancia, bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años y de ahí en adelante empezó una inestabilidad muy grande para mí porque mi mamá empezó a viajar muchísimo con una pareja que consiguió y mi papá directamente se hizo a un lado. Prefirió no involucrarse en lo absoluto. eh, entonces como que yo empecé a estar o con abuelos o con tíos o con tías y como que nunca hubo esa base segura que me dijera, este es tu refugio, este es tu vínculo seguro, donde te amamos, donde te valoramos, donde te vemos, donde te aceptamos. Mi mamá iba, venía, entonces a veces estaba su amor, a veces no estaba, de repente se iba y yo no sabía cuándo se iba. Entonces como que eso creó un vínculo bastante desequilibrado. ¿Qué herramientas te ayudan más ahora a entender o controlar tu apego? ¿Qué herramientas? Bueno, yo creo que básicamente lo primero que a mí me funcionó fue terapia, sí o sí. Yo llevo ya aproximadamente 10 años haciendo terapia psicológica. Yo sé que si bien uno trata muchas veces de trabajar solo, eh, de todas maneras el ser humano también tiene esto de a veces necesitar cierto tipo de ayuda porque hay cosas que no podemos resolver a veces solo. Bien sea porque necesitamos otro tipo de acompañamiento, porque no sé, porque no tenemos esa herramienta todavía. Así que a mí lo primero que me sirvió, terapia, sí o sí, con acompañamiento psicológico. Eso me ha venido ayudando mucho. A medida que fui creando justamente este apego más seguro, el empezar a vincularme en entornos más saludables. Eso para mí ha sido muy sanador, porque es justamente de alguna manera decirle a mi niña, mira que sí hay gente en la que se puede confiar. Hay gente que sí te ama por como eres, incondicionalmente. Hay gente que está presente, que es predecible. Hay gente que es consistente. Entonces, como ir creando esos vínculos donde hay más confianza, a mí también me ayudó mucho. Bueno, esto de entender que puedo estar bien sola, eso para mí fue también muy sanador, que costó un montón, la verdad que me costó lágrimas, literalmente, De sí, sangre. parece absurdo. Sí, y parece absurdo porque uno diría, pero es lo básico, uno poder estar solo, disfrutar solo, y no, lamentablemente no. Pero poder entender esto, poder disfrutar esos espacios sola para mí fue muy sanador. eh, Poder crear espacios para mí. ¿Qué le gusta a Jessica? Esto de hacer una lista, por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta a Jessica? Y empezar desde chiquita inclusive, ir a la memoria más antigua. Sí, sí, A más ver, ¿qué niña. disfrutaba Jessica? Claro, ¿qué disfrutaba Jessica de niña? Bueno, Jessica disfrutaba esto, y anotarlo, anotar, y luego de eso escoger cosas que todavía me pueden seguir gustando y buscar esos espacios para mí, no sin necesidad de ir con otro, sin necesidad, bueno, hay gente que necesita para empezar como que otra persona lo acompañe. Está bien, no vamos a juzgar ni decir cómo Sí, sí, está no está bien o mal. no, pero a medida que uno pueda ir diciendo, yo puedo empezar a hacerlo solito, yo lolito, como dirían los niños de chiquitos, eh, es importante que también se pueda hacer. Al menos 1 o 2 espacios que uno tenga solos es súper necesario. La parte Total. de la autorregulación, porque es como que el ansioso tiene mucho la tendencia a necesitar sí o sí que el otro lo regule. Entonces, ¿cuál es el modo de un ansioso normalmente de bajar su ansiedad? Listo, llamo a mi pareja o llamo a ese ser o busco a ese ser que es mi vínculo significativo para que me refuerce que me ama, para que me refuerce que está todavía, que me refuerce que no me ha abandonado. Y esa es la manera en que yo me regulo. Pero empezar a encontrar a nivel interno formas de regularme yo.
de decir, bueno, a mí me regula escribir, a mí me regula hablar, no necesariamente con la persona significativa, buscar otro tipo de hablar. Ya. A mí me regula pintar, me regula gritar, me regula cantar, me regula bailar. Bueno, buscar cómo me regulo yo o llorando inclusive. Si necesito regularme llorando, también lloro, Ya. pero aprender a regularme yo solo. Eh, ¿Qué otra cosa? Y bueno, priorizarse a uno mismo, porque en el apego ansioso solemos mucho perdernos en el otro. O sea, literal, todas nuestras energías, todas nuestras ganas se abocan totalmente al otro, en complacer al otro, en retener al otro, y nos olvidamos de nuestros objetivos, nos olvidamos de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de lo que nos gusta, y nos dejamos como a un ladito, porque nuestra prioridad ahora es él, o es ella, o es esto, o es aquello. Entonces, empezar a volver a nosotros. Me pongo yo de vuelta en el centro sí o sí. Creo que básicamente eso, y que tratar de que siempre sea gradualmente, o sea, no forzarnos a que sea todo de golpe. No sé, por ejemplo, a mí me pasaba y yo lo vengo haciendo mucho. Si yo antes quería hablar todo el día con mi pareja, entonces ahora, no sé, por ejemplo, no hablo durante, no sé, 10 horas, 15 horas del día no hablo con mi pareja, y el resto entonces sí, o hablamos, o estoy pendiente, o lo llamo, o nos vemos. O sea, como que sea gradual, de a poquito. No hace falta forzarnos ya, porque eso no nos va a ayudar. A mí esto de, yo entiendo que las adicciones, dicen que las adicciones hay que soltarlas de golpe porque si no, no se sueltan más. Pero la verdad que a mí eso no me sirvió. A mí me ponía mucho más ansiosa. Entonces, a mí que sí me sirvió hacerlo de manera gradual. Y una muy importante, sí o sí, hablar con el otro. ¿A qué me refiero con hablar con el otro? Explicarle, mira, Explicarle. yo me di cuenta que estoy sufriendo de un apego ansioso, estoy trabajándolo, pero normalmente se me activa esto. ¿Cómo se me activa? Se me activa cuando pasa esto, cuando pasa esto, cuando pasa esto. O sea, como explicarle al otro para que el otro también pueda entenderte, y si quiere acompañarte, te acompañe. Pero sí que el otro también pueda entender tu proceso. Escuchaba el otro día con el tema de este tipo de apego, que cuando se manifiesta justamente en relaciones, esto que te decía, el acuerdo es muy importante, porque la persona que sigue eligiendo quedarse ahí también tiene que tener esas herramientas para saber cómo acompañarte. Sí, acompañarte. Exacta, porque tampoco está en que diga, bueno, a ver, es tu problema, ¿no? O sea, no, el problema es de los dos. Entonces, si esa persona elige quedarse, justamente tener esa comunicación de saber lo que te pasa, de cómo te pasa, tener esa empatía, ¿no? Tanto vos con la otra persona, que eso leía, que el aprendizaje justamente va de vos con la otra persona, para tampoco que no sea como solamente vos querés, sino que también entiendas el espacio de la otra persona. Y es un desafío, me imagino. Es tremendo. Actualmente, ¿qué le dirías a la Jessie de antes? ¿Qué le diría? Es que me pega un poquito. Tranquila. Un vasito de agua. Tenés ahí un vasito de agua. Básicamente creo que lo primero que le diría es que está bien sentir a veces miedo, pero que no olvide que siempre nos tenemos nosotras. Que creo que es lo primero que tuve que aprender yo, que nos tenemos la una a la otra. Que
Hay gente que la ama y que la ama de manera incondicional, que puede confiar, porque creo que algo que caracteriza mucho el apego ansioso es justamente la desconfianza. Siente desconfianza todo el tiempo. Y aunque la persona no te lo demuestre, básicamente es desconfianza porque sí, porque está en tu cabeza. Entonces, eso, como que recalcarle que estamos bien juntas, podemos estar bien solas y que hay gente que la ama, que puede confiar y relajarse, porque inclusive es como que es tan dañino que ni siquiera puedes disfrutar del amor, porque estás todo el tiempo en alerta constante, hipervigilante, todo el tiempo con ese miedo de que el otro se vaya, que te deje, que no seas suficiente para esa persona. Entonces no puedes disfrutar, básicamente no puedes disfrutar. Entonces eso, puedes decirle confía, relájate, puedes disfrutar del amor y está bien, no todos van a hacerte daño. Gracias. No puedo darte un abrazo virtual. Llega. Si no, guardé así. Actualmente, ¿cuáles son tus metas pendientes respecto al manejo del apego ansioso? Ay, el no perderme a mí. El no perderme a mí porque es muy jodido. O sea, hay como que he avanzado en muchas cosas. Hay muchas cosas en las que me siento mucho más tranquila, pero todavía esto de no permitir que mi estado emocional se vea de alguna manera como afectado por lo que el otro haga o deje de hacer, eso todavía me cuesta un poco. Y lamentablemente al mi estado emocional verse afectado, pues obviamente también tengo menos energía, menos ganas, menos motivación. Desequilibra. Así que yo creo que eso. Sí. Y no necesariamente porque el otro haga algo malo, sino porque la cabecita de uno ya juega en esto de la hipervigilancia. O sea, no sé, un mensajito no contestado o una forma de contestar más seca de lo normal. Es como, ¿qué pasa? Algo pasa. Bueno, No, y aparte creo que teniendo en ahora cuenta mi que materia... nosotras somos personas hormonales, me imagino que también eso tenés que tenerlo en cuenta, que hay momentos que estás más sensible y vos decís... ¿Será el apego ansioso o será mis hormonas? O potenciación de... Le echemos la culpa sí, al como... periodo. No, por Dios, sí es como tomarse un Red Bull, así literal. Lo potenciamos. Claro. A veces Mercurio retrógrado también tiene la culpa de muchas cosas. Echémosle la culpa a lo que sea. Ay, Dios. No, es... O sea, yo creo que cada vez soy mucho más consciente y eso me hace sentir muy feliz porque de hecho me hace ver las relaciones de otra manera, disfrutar de otra manera. Sí, bravo por mí. Pero esa parte sí, creo que todavía el aprender a no dejarme a mí a un lado es como que todavía esa materia que estoy ahí cursando. De a poquito la voy haciendo. Ahí vamos. Sí. Y bueno, y con esta quiero cerrar, que es algo parecido al anterior, pero creo que es como, a ver, que te pongas en papel de, ¿qué le dirías a alguien que se da cuenta que tiene apego ansioso? O que está, porque en realidad también no es que lo tenés, sino que se manifiesta de diferentes formas, que manifiesta su apego de forma ansiosa. Alguien que está ahí en esa situación. Sí, de hecho, o sea, ahora que vos lo mencionás, de hecho todos podemos llegar a cursar todos los tipos de apego.
y los podemos cursar inclusive, sí, inclusive al mismo tiempo con diferentes personas o diferentes tipos de vínculos. No sé, yo puedo ser apego ansioso, por ejemplo, con mis relaciones de pareja, pero puedo ser apego evitativo con mi relación con mi mamá. Puedo ser apego desorganizado con mi relación con, no sé, mi sobrina. O sea, es como que todos podemos tener en Todos. algún momento de la vida o en el mismo momento de la vida con diferentes personas un tipo de apego distinto. Entonces está bueno eso que dijiste porque sí, es muy cierto. No es que sea apego ansioso, no, estoy cursando un apego ansioso o vengo cursándolo hace un tiempo en determinado tipo de vínculo y me doy cuenta de esto. ¿Qué les diría yo? Lo primero, ay, que sí se puede. Sí, sí se puede salir de ahí y sí se puede tener vínculos sanos, porque... Sanos. Cuando, sí, porque yo me acuerdo que llegó un momento que inclusive yo estaba ya trabajando el apego ansioso y yo decía, che, yo nunca voy a salir de esto, voy a estar todo el tiempo vinculándome de esta manera tan dañina, tan insana para mí, no voy a encontrar a alguien que me pueda amar bonito, que me pueda amar diferente y que me muestre que el amor es distinto y sí, sí se puede. Y lo he podido comprobar en amistades, lo he podido comprobar en pareja, lo he podido comprobar en familia. Entonces, sí se puede. Y yo creo que lo más importante es eso, o sea, sí se puede. Sí se puede. Mentalizarnos de eso. Por más que en muchos momentos digamos, che, no estoy pudiendo o no se puede. No, sí, sí se puede. Sí se puede. Y todos podemos tener un tipo de apego seguro donde sean vínculos más sanos, más bonitos y de verdad podamos sentir el amor con esa paz y esa calma de decir, ay, qué lindo que es el amor, pero el amor, Sí, sí. no el apego ansioso. Muy bien. Eso. Bueno, muchas gracias. Esas fueron mis preguntas. La verdad que me alegra que hayamos podido compartir esto, que esto te haya ayudado a compartir tu experiencia con otras personas, porque así como lo decimos, todos pasamos por procesos distintos y no es fácil para nadie, ni tampoco es muy difícil, pero hay que atravesarlo y muchas personas tienen y otras no tienen herramientas y eso cambia muchísimo el proceso. Entonces, estar abierto, saber aprender a comunicarse, porque también esto me imagino que pedir ayuda, que muchas veces a veces no lo hacemos, es súper importante. Entonces, abrirnos a este tipo de temas es abrir una ventana a que todos pasamos por cosas. Es más, ahora cuando lo decía, y ahora desde hace tiempo que venimos hablando de los tipos de apego, yo caí que en mi infancia también pasé por ciertos momentos así, dije, mirá vos, o sea, eso es lo que me pasaba cuando yo era chiquita, decía. Entonces, claro, uno no está ni enterado de lo que le sucedía y ahora decir, wow, y esto es por eso, te empiezan, todas las piezas del rompecabezas se empiezan a ordenar de a poquito y eso te da claridad. O sea, conocerse te da mucha claridad, aunque a veces duela conocerse. Pero bueno, este espacio es para eso, para que hablemos de todo un poco y muchísimas gracias por abrirte y por contar con tanta sinceridad lo que te sucedió, lo que te pasa y que sea una herramienta para otras personas. Sí. Bueno, muchas gracias también por esta oportunidad. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, acá quedamos movilizados. Así que bueno, les dijimos que el programa se hizo esperar porque era muy interesante. Así que bueno, pedimos disculpas por lo de la semana pasada, pero bueno, era por esto. O sea, era un tema muy importante que había que hablarlo detenidamente y más bien y tranquilo y compartir todo esto. Así que bueno, que tengan una semana muy linda, o sea, ya es martes, pero bueno, y empezaron a hacer la semana. Un resto de semana. Un resto de semana lindo. Así que bueno, nos vemos el martes que viene.
Nos vemos el martes que viene. Chao, Chao. amiga, gracias. Chao, te amo. Besos para todos, te Chao, amo. Chao. Yo también.